Tema 2. Aquí vamos a estudiar todo lo que atañe a la normativa para vehículos de movilidad personal. Este tema se ha dividido en 4 partes. Por un lado, la legislación aplicable. Por otro lado, hablaremos del Reglamento Europeo 168/2013. Haremos una pequeña comparativa entre el derecho nacional y el derecho europeo en cuanto a VMP. Y finalmente hablaremos de la reforma del Reglamento General de Vehículos que ha entrado en vigor el 2 de enero del año 2021. Dentro del marco legal español y europeo contamos con la siguiente normativa. Bien, en España contamos con el Real Decreto 970/2020 de 10 de noviembre por el que se modifican el Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre en materia de medidas urbanas del tráfico. Por otro lado, el Real Decreto 971/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. Encontramos también la Ley 18/2021 de 20 de diciembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, en materias de permiso y licencia de conducción por puntos. Tenemos la resolución del 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico por el que se aprueba el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal. La Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria y la Instrucción 2019/S149-TV108, donde hay aclaraciones técnicas y criterios para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos. Por la normativa europea, y siendo la más importante, el Reglamento de la Unión 168/2013, el cual es relativo a la homologación de los vehículos de 2 o 3 ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos. Legislación técnica. En primer lugar, en la normativa estatal nos encontramos con la Ley 21/92 de 16 de julio de Industria. La misma nos dice que los VMP en materia de seguridad deben atenerse en su diseño, fabricación y comercialización a los requisitos técnicos legalmente establecidos. A su vez, en su artículo 9.1 indica que los VMP no presentarán elementos punzantes ni cortantes, capaz de producir daños a las personas. En dicha ley nos habla del certificado de homologación y en su artículo 8.7 nos indica que será un certificado por parte del fabricante que el prototipo cumple con los requisitos técnicos reglamentarios establecidos. Podemos ver un pictograma donde está la declaración del fabricante. A nivel estatal, nos encontramos con el Real Decreto 1801/2003 sobre seguridad general de los productos. Indica, según el artículo 3.5b, que un producto se considera inseguro cuando carezca de los datos mínimos que permitan identificar al productor. Es decir, según también un reglamento de la Unión Europea, en este caso el 765/2008, nos dice que los productos deben llevar marcado CE, que es la prueba de que el producto sea evaluado y cumple los requisitos de seguridad, sanidad
y protección. A su vez, ese marcado debe ser visible, legible e indeleble. Se debe redactar una declaración de conformidad indicando que el producto cumple todos los requisitos legales. Y a su vez este reglamento está en concordancia con la Directiva 2006/42 de la Unión Europea. ¿Qué nos dice? Artículo 16. El marcado CE de conformidad estará compuesto por las iniciales CE. En su artículo 17, los Estados miembros considerarán como marcado no conforme la fijación del marcado CE en virtud de la presente directiva en productos no pertenecientes al ámbito de la misma. En segundo lugar, la ausencia del marcado o la ausencia de la declaración CE de conformidad para una máquina. Y por último, la fijación en una máquina de un marcado distinto del marcado CE. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un marcado CE, el cual está en la pegatina adosada a un patinete eléctrico, a un VMP. Los VMP deberán respetar, en cuanto a los requisitos de seguridad y métodos de ensayo, que deben cumplir lo dispuesto en la norma UNE en 17128/2020. Hemos hablado de la declaración de conformidad. Pues bien, la misma es un documento escrito mediante el cual el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea declara que el producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales de las directivas aplicables. Aquí tenemos un ejemplo de declaración de conformidad de la Comunidad Europea, con todos los requisitos que se nos exige en la actualidad a nivel europeo y estatal. Por otro lado, nos encontramos con el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. En su artículo 7 indica que los fabricantes deben asegurarse de que todo aparato introducido en el mercado debe llevar 1. Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita su identificación. 2. Nombre, su nombre comercial registrado o marca registrada y su dirección postal de contacto. Y 3. Garantizarán que el aparato vaya acompañado de las instrucciones y el resto de información establecida en el artículo 18, al menos en castellano. Dichas instrucciones e información, así como todo etiquetado, serán claros, comprensibles e inteligibles. En dicha información se adjuntará un documento que acompaña al aparato o en el embalaje cuando las dimensiones del mismo no permita que se adjunte en el propio aparato. En la fotografía siguiente se puede observar una pegatina adosada a un patinete eléctrico donde se reseñan los datos anteriormente citados. Si bien no parece muy apropiado que un aparato o vehículo quede reseñado simplemente con una pegatina, que entre otras situaciones, en caso de sustracción o su implicación en otro ilícito penal, o en un accidente u otras circunstancias de relevancia policial, quitando dicha pegatina, parece cuanto menos difícil poder acreditar su procedencia del mismo. Aquí tenemos el ejemplo de la pegatina y en dicha pegatina informativa se detallan el ratio de potencia del vehículo, es decir, 250 vatios, la velocidad máxima que puede alcanzar, que en este caso son 25 km por hora, número de serie, la masa máxima, capacidad de carga de la batería, marcado CE, fabricante, dirección fabricante y el país de fabricación. Legislación jurídica. Reforma del Reglamento General de Vehículos y el Reglamento de la Unión Europea 168/2013. VMP. Definición. Vehículo de una o más ruedas en una sola plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Quedan excluidos de esta consideración vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, vehículos concebidos para competición, vehículos para personas con movilidad reducida, vehículos con una tensión de trabajo superior a 100 voltios de corriente continua o 240 voltios de corriente alterna. Y finalmente, vehículos incluidos en el reglamento de la Unión Europea
168/2013. ¿Y el reglamento 168/2013 de la Unión Europea? Pues el mismo es relativo a la homologación de los vehículos de 2 o 3 ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos. Reglamento de la Unión Europea 168/2013. ¿Qué nos indica? Pues que el mismo no se aplica a los siguientes vehículos. Los vehículos cuya velocidad máxima por construcción no supere los 6 km/h, es decir, juguetes. Además, no superen una tensión de 24 voltios. Los vehículos destinados exclusivamente a ser utilizados por personas con discapacidad física, conducidos por un peatón y utilizados en competición. Las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, equipadas con un motor auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 vatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h. Tampoco se aplicará a los vehículos autoequilibrados, VMP, los vehículos que carezcan de una plaza de asiento como mínimo, VMP, y nos habla de vehículos equipados con cualquier plaza de asiento para el conductor en los que el punto R se sitúe a una altura inferior o igual a 540 milímetros, en caso de las categorías L1E, L3E y L4E. Del tema del asiento y los 540 milímetros, o que es lo mismo, 54 centímetros, hablaremos posteriormente. Bien, como decimos, hablaremos largo y tendido sobre el tema del asiento y la altura del mismo. Pero tenemos que decir que en los VMP la altura del asiento es indiferente. Cuando hablamos de 54 centímetros o 540 milímetros, solo se aplicará a los vehículos que entran dentro del reglamento de la Unión Europea, de los que hablaremos posteriormente. Es decir, el reglamento de la Unión Europea no se aplica ni a los vehículos autoequilibrados, ni a los que carecen de una plaza de asiento, ni a los vehículos equipados con una plaza de asiento para el conductor en los que el punto R se sitúa a una altura inferior o igual a 540 milímetros. En ningún caso, en la reforma del Reglamento General de Vehículos, habla de altura del sillín, si lo hubiere y estuviera a menos de 54 centímetros. Pero sí el reglamento indica que los VMP con sistema de autoequilibrado y con sillín son legales. Por lo tanto, tendremos que estar al caso del tipo de VMP que es decir, patinete eléctrico o Segway, por ejemplo. Como introducción diremos que entendemos que la modificación del Reglamento General de Vehículos, cualquier patinete eléctrico con sillín pasa a ser otro tipo de vehículo, siempre que no tenga sistema de autoequilibrado. Ese otro tipo de vehículo será o un vehículo ilegal o un vehículo del reglamento de la Unión Europea. La Unión Europea elabora reglamentos, leyes y dictámenes. Es un marco legal que favorece la existencia de estos vehículos. En España se regulan las características y condiciones de uso, con el límite de la normativa siempre europea. Vehículos, condiciones de uso y circulación regulado por los ayuntamientos, con el límite siempre de la normativa estatal. Más restrictiva, pero nunca puede ser más permisiva. Ordenanzas municipales. En las poblaciones en las que sí que hay, con normativa específica sobre VMP, rige dicha normativa municipal, que indica las vías por donde se puede circular, las posibles obligaciones, casco, seguro, velocidad máxima, edad. Y estas normativas pueden ser más restrictivas que la normativa estatal, pero no pueden ser nunca más permisivas. Es decir, si la normativa estatal nos dice que la velocidad máxima de un VMP son 25 km/h, una ordenanza municipal podrá establecer la velocidad máxima en un VMP en 20 km/h, pero no nunca superior a los 25 km/h. Nos encontramos que tenemos un conflicto entre normativas, entre las distintas ciudades. Ello crea confusión entre los usuarios y hay un caos normativo. Las ordenanzas municipales, en ausencia de legislación sectorial, podrán establecer otras condiciones técnicas. Es decir, a título de ejemplo, la Ordenanza Municipal de Alicante sobre circulación de VMP indica que los vehículos de movilidad personal y los patinetes deben llevar timbre, luces delanteras y traseras y elementos reflectantes, debidamente homologados. Dispondrá de sistema de frenado, etcétera, etcétera. Todas estas ordenanzas municipales ayudan a regular el tráfico de los VMP en sus localidades, estableciendo unos mínimos.
pero el debate se produce cuando estas normas se contradicen entre sí, de una localidad a otra. Es una verdad irrefutable que no es lo mismo regular los VMP en grandes urbes como Madrid o Barcelona que hacerlo en localidades con menos densidad de población, como Teruel o municipios que no son capitales de provincia, donde el número de habitantes no supera en muchos casos los 50.000 habitantes. Estamos encontrando con muchas ordenanzas municipales donde se regulan los mínimos, es decir, la edad mínima que se establece para conducir un VMP, y siendo tan dispar como en Pamplona se han establecido 14 años, en Madrid 16 y en Barcelona 15. Y como volvemos a decir, esto lleva a confusión entre los usuarios. Por otro lado, en España, la DGT publicó una instrucción en diciembre del año 2019. Esta instrucción técnica clasifica definitivamente los VMP como vehículos, y esta instrucción adelantaba y reflejaba lo que ha establecido el Real Decreto Estatal y que modifica el Reglamento General de Vehículos. Mínimos que debería cumplir una ordenanza sobre VMP. Circulación y uso de los vehículos de movilidad personal. Condiciones generales de uso y circulación de dichos vehículos. Pues en principio, con carácter general, se prohíbe la circulación de los VMP por aceras, calles y zonas peatonales. La edad mínima permitida para circular con VMP por las vías y espacios públicos debería de ser de 15 años. Las personas usuarias de VMP atenderán a las siguientes limitaciones y obligaciones. Respetar, en todo momento, las normas de circulación establecidas, así como la demás normativa y legislación vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Deberán circular con la diligencia y precaución necesaria para evitar daños propios o ajenos, así como respetar el número de plazas máximas para el que se ha construido dicho vehículo. No podrán ser arrastrados. No se permite circular un VMP utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, ni el uso manual durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil. Tienen las mismas obligaciones y restricciones que el resto de los conductores a los que se refiere a conducir, habiendo consumido bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. Condiciones específicas de circulación de los vehículos de movilidad personal. Atendiendo a su tipología, los VMP deben cumplir las siguientes condiciones. Con velocidad de diseño igual o inferior a 15 km/h, circularán por los carriles bici segregados situados a cota de calzada. Con velocidad de diseño entre 15 y 25 km/h, circularán por las vías y espacios públicos establecidos para las bicicletas. Se aplicará a los VMP las normas de circulación establecidas para las bicicletas y ciclos, es decir, carriles de circulación, posición dentro del mismo, circulación en paralelo, adelantamiento y distancias de seguridad, prioridades de paso respecto a las otras personas usuarias. Aparcamiento de vehículos de movilidad personal. Los aparcamientos de VMP se situarán preferentemente en la banda de aparcamiento junto a la calzada, siempre que sea posible debido a las características de la vía. En el supuesto de tener que instalarse en zonas de elevado de carácter peatonal o en acceso a edificios dotacionales de gran afluencia pública, se respetará un ancho mínimo de circulación peatonal de 3 metros. Con carácter general, los VMP se estacionarán en los espacios específicamente acondicionados para tal fin. En el supuesto de que no hubieran estos espacios o estuvieran ocupados en un radio de 75 metros, podrán estacionarse en otros lugares de la vía pública, en las mismas condiciones establecidas para el aparcamiento de bicicletas. Para garantizar la circulación peatonal, no se podrá aparcar los VMP sobre la acera, en los mismos términos fijados para las bicicletas. En los pasos de peatones no se permitirá el estacionamiento de los VMP, debiendo existir una distancia mínima de 2 metros al pavimento tactovisual. Seguridad de las personas usuarias de vehículos de movilidad personal. Visibilidad y elementos de seguridad. Los VMP y las personas usuarias que los conducen deberán ser visibles en todo momento y estarán dotados de elementos reflectantes homologados. Los menores de 16 años que circulen en VMP deben llevar casco debidamente homologado, siendo recomendable su uso para los mayores de dicha edad en zona urbana. Aquellos VMP cuyo diseño lo permita deberán llevar timbre. Los VMP no autoequilibrados deberán llevar frenos. El uso de alumbrado delantero y trasero es obligatorio en horario nocturno y en condiciones de baja visibilidad por zona urbana. Los cambios de dirección o maniobras se señalizarán de forma manual o con dispositivos eléctricos. Documentación y registro de vehículos de movilidad personal. En primer lugar, documentación. Las personas conductoras de VMP deberán tener a disposición de los agentes de la autoridad
documentación técnica emitida por el fabricante o importador en la que consten las características esenciales de los vehículos, es decir, dimensiones, peso en vacío, potencia, velocidad máxima, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de etiquetado y rotulación de productos industriales. El vehículo deberá ser identificable de forma inequívoca con la documentación, bien por la existencia de un número de serie o bastidor, o bien mediante la clara identificación de marca y modelo de este. Se recomienda a las personas titulares de un VP de uso personal disponer de un seguro de responsabilidad civil, con cobertura en caso de accidente por daños a terceras personas, personales o materiales. El ayuntamiento podrá crear un registro de VP con la finalidad de evitar los robos o extravíos de estos, identificar a su responsable, facilitar cualquier otro supuesto en el que sea necesaria su localización. Las personas mayores de 15 años podrán registrar su VP aportando los siguientes datos: nombre y apellidos del titular, domicilio y teléfono de contacto y correo electrónico, número de documento de identidad, número de serie o bastidor del VP en caso de que se disponga del mismo u otro código que la normativa estatal les exija, marca, modelo, color y foto del VP, características singulares, otros datos que la normativa estatal exija a los VP, y al inscribir el vehículo en el registro, la persona titular del VP podrá hacer constar si dispone de alguna póliza o seguro. La inscripción del VP se realizará a nombre de los progenitores o representantes legales de la persona menor de 15 años, usuaria de un VP adecuado a su edad, altura y peso. Las normas de funcionamiento del registro de VP serán establecidas mediante la correspondiente resolución del Ayuntamiento. El registro de VP se adecuará en su regulación a lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos de carácter general. Hemos visto una pequeña comparativa de leyes sobre patinetes eléctricos en diversos países. Y si vemos, la velocidad suele ser pareja, el circular por las aceras también es prácticamente lo mismo, así como en vías ciclistas, calzada 30, etcétera, etcétera, etcétera. Reforma del Reglamento General de Vehículos. A través del Reglamento General de Vehículos, los requisitos y condiciones de los vehículos de movilidad personal, los cuales, al de ser definidos formalmente como vehículos, tendrán prohibida su circulación por las aceras y zonas peatonales, como cualquier otro vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación. Es decir, se propone, a través de la modificación del Reglamento General de Vehículos, un marco normativo ágil y flexible, mediante un manual de características técnicas que permita dar cabida a los vehículos de movilidad personal y que garantice la seguridad vial, la convivencia ordenada y respetuosa con los peatones y los distintos modos de transporte. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este Real Decreto se adecúa a los principios de buena regulación. A través de la modificación del Reglamento General de Vehículos nos encontramos con el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, el cual es un documento elaborado por el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico y aprobado mediante resolución de su titular, en el que se establecerán los requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir para su puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los mecanismos que se emplearán para su fácil identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a hablar del Manual de Características Técnicas de los Vehículos de Movilidad Personal. Dicho manual se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, a través del Ministerio del Interior, con resolución de 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico, por el que se aprueba el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 22 de enero del 2022. En dicho manual, en su sección 33, nos habla de un régimen transitorio, es decir, que de forma transitoria se establecen los siguientes plazos para la exigencia del proceso de certificación de VMP. Todos los modelos que se comercialicen a partir de los 24 meses de entrada en vigor del manual deberán contar con la certificación. Pero los vehículos comercializados antes de la entrada en vigor del presente manual o durante el periodo transitorio establecido, es decir, hasta enero del 2024, podrán circular durante los 5 años siguientes a dicha entrada en vigor. Es decir, desde enero del 2022 a enero del 2027
podrán circular los vehículos sin tener adaptado los mismos al Manual de Características de Vehículos de Movilidad Personal. A su vez, con su modificación, encontramos el certificado para la circulación. ¿Y qué es el certificado para la circulación? Pues será un documento expedido por un organismo competente designado por la Jefatura Central de Tráfico, en el que se acredita que el vehículo sometido a ensayo cumple con los requisitos técnicos de aplicación, conforme a la normativa técnica nacional e internacional. Los vehículos de movilidad personal, en primer lugar, quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa para circular, así como que requerirán para poder circular el certificado de circulación, que será aprobado a través del Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, que se aprobará por resolución del Director General de Tráfico. En la reforma al Reglamento General de Vehículos, encontramos que se sustituye el concepto de bicicleta con pedaleo asistido por el de bicicleta de pedales con pedaleo asistido. ¿Y qué es una bicicleta de pedales con pedaleo asistido? Pues son bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 vatios, cuya potencia disminuye progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear. En la reforma del Reglamento General de Vehículos nos define lo que es un vehículo de movilidad personal. Indica que es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. De esta definición se excluyen los vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los patinetes eléctricos, los vehículos concebidos para competición, los vehículos para personas con movilidad reducida, así como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento 168/2013 de la Unión Europea. Las entidades locales podrán comunicar al registro de vehículos del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico los vehículos de movilidad personal y bicicletas de pedales con pedaleo asistido registrados en sus municipios, de acuerdo con lo que determine el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. A su vez, la obligación de disponer del certificado para la circulación y su identificación, conforme a lo establecido en el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, será de aplicación a los 24 meses de la publicación del Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal en el Boletín Oficial del Estado. De este asunto hablaremos en posteriores temas. ¿Por dónde pueden circular los VMP? Pues en el artículo 38 del Real Decreto 1428/2003 del Reglamento General de Circulación nos lo deja claro. Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas, autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado, con VMP. Queda la prohibición de la circulación de estos en túneles urbanos, así como en las aceras. ¿Carril bici? Pues el carril bici es una vía ciclista, vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de todos estos vehículos. También tenemos carril bici protegido, acera bici, pista bici y senda ciclable. ¿Dónde tienen prohibido circular los VMP? Pues en aceras, zonas peatonales, pasos de travesías, autovías, autopistas, vías interurbanas o túneles en el ámbito urbano y carril bici. Como conclusión, ¿dónde pueden circular los vehículos? Por la calzada. Es el único sitio a día de hoy donde pueden circular. ¿Qué señales podrían establecerse? Pues en un futuro no muy lejano se podrían establecer señales tipo estas, como estas de aquí, de obligación, de prohibición, de peligro u otras de prohibición. Como conclusión, decir que de la regulación del Reglamento General de Vehículos se destacan los siguientes aspectos definitorios. Los VMP son una categoría de vehículos. No pertenece a ella los incluidos en el ámbito de aplicación de la norma reglamentaria europea, es decir, en la norma europea 168/2003. Y los VMP son una categoría autónoma de vehículos.